Buenas tardes, mundo real. Allá afuera, escuchas eléctricos, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Su programa quincenal de cine en reactor. Pero de cine documental, ¿no? En el que nos interesa hacer películas sonoras sobre el mundo real y que además es un cine virtual porque sucede dentro de sus cabezas. Aquí Claudio y yo, Andrés Cota, les damos la bienvenida, iremos poniendo la pauta auditiva para que dentro de sus cerebros se formen las imágenes de este cine virtual, ¿no? Así que ya saben, Cota Iriart o @científicos AA o también @claudífonos, y esa es su manera de contactarnos y nos pueden mandar comentarios, preguntas o sugerencias. Y ya saben que también en una semana después de esta emisión que están escuchando en vivo, estará en plataformas para su versión como podcast y lo puedan compartir, ¿no? Lo puedan revisitar y lo puedan usar para citarlo en sus tesis doctorales de preferencia, ¿no? Porque es información verificada, autentificada y oficial. Así es, queridísimos y queridísimas escuchas. Esto es el masaje cerebral y también lo pueden hacer comunicándose en el hashtag masaje cerebral para su lectura más rápida en vivo y tener una conversación con todos y todas ustedes y que podamos intercambiar impresiones y cotorreo alrededor de los temas que van saliendo. El de hoy en particular, a mí la neta me chifla. Me encanta, me parece una chulada de tema. Es algo que ya tenía yo muchas ganas de hacer desde hace rato. A mí siempre me ha intrigado por razones obvias, pero me imagino que a ustedes también porque escuchan esta estación. Y esta estación, si algo pone en su mayoría del tiempo, es música. Entonces, el tema de hoy versa, mi queridísimo Andrés Cota, sobre qué relación hay entre la música y el cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo convertimos en ese arte, esa expresión artística humana en, en energía, en movimiento dentro del cerebro, ¿no? De acuerdo, Entonces, ¿Cómo procesamos la música, ¿no? Creo que ¿cómo la sería procesamos? el término a nivel neuronal, ¿no? A nivel ¿Cómo la cerebral. procesamos? Y sobre todo porque me gustaría comenzar, no sé si estás de acuerdo, con una expresión que yo escuché desde muy chavito y que aparentemente es un mito, que era que la música siempre tenía que ver con tu lado derecho del cerebro. Okay. No sé si alguna vez escuchaste eso, ¿no? Es que es muy artístico, tiene el lado derecho del cerebro muy desarrollado, Claro, muy claro. musical. Y aparentemente ese es un mito que está ahí volando o que era una manera de ver en la antigüedad de la ciencia cómo funcionaba el cerebro. Porque aparentemente la música se mete con una gran parte del cerebro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco si eso es un mito y cómo funciona y vamos donde tú quieras. No, sí, sí. O sea, digo, para ir poco a poco, ¿no? Que esta, a ver, evidentemente aquí lo vamos a tener que también utilizar, pero esta idea de que el cerebro está compartamentalizado, ¿no? Y que cada área para una función específica, hombre, sí se registra cierta actividad mayor a veces en distintas zonas del cerebro, pero el cerebro está interconectado y está sucediendo por todos lados, ¿no? Actividad. Y la idea de los polos, ¿no? Del lado izquierdo, lado derecho, y qué cosas, qué funciones se relacionan con cada una. Bueno, a nivel de kinder, ¿no? A nivel, cuando estás en el kinder, Ujú. pues sí es una manera de empezar a hablar de eso, ¿no? Y digamos, las cuestiones creativas se suele identificar con el lado derecho, como dices tú, ¿no? Y las Ujú. emocionales. Y el lado izquierdo, pues es lo racional. Pero evidentemente eso es una representación un tanto burda, ¿no? Pero bueno, Ok. quedémonos con que está mucho más hilvanado, digamos, ¿no? Las actividades y los estímulos en el cerebro. Y creo que vas bien diciendo que activa casi todo el cerebro. Oliver Sacks, ¿no? El gran neurólogo británico y gran escritor, de quien si no lo conocen busquen sus libros porque la verdad es que es de mis autores favoritos. Tiene este libro que se llama Musicofilia, ¿no? Ujú. Y bueno, Oliver Sacks dice que la música de hecho activa, es probablemente el estímulo que más áreas del cerebro activa, ¿no?
Y bueno, ocupa mucho más en el cerebro que el propio lenguaje. Y todos sabemos, todos podemos hacer aquí una rápida alusión a qué tan importante es el lenguaje en nuestra evolución y en nuestro día a día y en nuestra supervivencia. Ahora piensen que la música ocupa todavía un lugar, digamos, más preponderante a nivel cerebral, y se podrán dar cuenta que la nuestra es una especie musical, ¿no? Es lo que Oliver Sacks dice, que los humanos somos ante todo una especie musical, fíjate tú. Y de hecho recuerdo que sí, hace este ejercicio imaginativo. Si viene una especie extraterrestre, ¿no?, a estudiar a la humanidad, imagínense la nave ahí sobrevolando la Tierra en órbita, ¿no? Y sacando conjeturas, así como los extraterrestres de los Simpson que siempre nos quieren conquistar, ¿no? Y qué hacen los humanos y qué no. Algo que notarían inmediatamente es, porque además es algo totalmente global de la especie, en todas las culturas, es, digamos, la relevancia, la importancia que le ponemos a esta, digamos, esta expresión sonora que parecería no tener un fin concreto, ¿no? No es una comunicación concreta como otras maneras de lenguaje, pero es una llave a la pauta emocional, claramente, ¿no? Claro. Pero es mucho más que eso, ¿eh? Ahorita vamos a ir desgajando, pero es una, digamos, fuente de terapia para distintas condiciones neuronales poderosísima. Es, no sé, la música, digo, creo que por eso estamos en el radio todos y todas, ¿no? La música es, si te dijeran a ti qué arte, te vas a quedar sin todas las demás artes, ¿no?, del mundo, pero solo te puedes quedar una. Yo creo que casi la gran mayoría de personas elegirían la música, ¿eh? Sí, claro. Claro. Digo, bueno, sí, porque vamos a quitar al cine de ahí, ¿no? No, bueno, o sea, Porque el cine tiene música. sí, claro, o sea, pero la digamos danza. que imaginen su vida, el resto de su vida, sin alguna de las expresiones Sin alguna de las. artísticas. No, yo sí, Híjole, y definitivamente. la música sí se ve bien rudo, ¿no? Justamente era Nietzsche quien decía, ¿no? Que la vida sin música no tendría sentido. Pues vamos a adjudicárselo, si no... Si no, ahí nos dicen en el hashtag masaje cerebral así de Claudio, no es cierto, lo dijo Cantinflas, no sé. Pero bueno, miren, así como a grandes rasgos, ¿no? Cuando, o sea, toda la percepción auditiva y toda percepción que tengamos, cualquier percepción sensorial que tengamos, se hace con el cerebro, ¿no? No vemos con los ojos, no escuchamos con los oídos, digamos. Esos órganos recogen ciertos estímulos físicos y luego se interpretan en el cerebro. O sea, esos estímulos físicos se tienen que convertir en estímulos nerviosos, en impulsos nerviosos o en impulsos eléctricos, pues, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, rápidamente así, para que sepamos dónde estamos, pues tienes tu oído externo, ¿no? Que capta vibraciones, que capta ondas físicas que se transmiten por el aire, y esas ondas entran, ¿no?, a tu oído y estimulan el tímpano, ¿no? Ya saben que tienen tímpano, martillo y yunque ahí adentro. Y entonces el tímpano es como una membranita que se mueve con las vibraciones, tal cual, o sea, físicamente. Y esas vibraciones que se van moviendo van al martillo que le pega al yunque. Y entonces entra eso, digamos, del oído externo, va pasando cada vez más adentro de sus cabezas. Y en el oído interno tienen la cóclea, que recoge estos impulsos, digamos, físicos, siguen siendo ondas físicas, vibraciones que se van por el aire, y la cóclea los atrapa, y dentro de la cóclea es que están todas estas células nerviosas con vellosidades que traducen ese impulso físico en impulsos eléctricos. Y de ahí es que entra a tu cerebro y empieza a suceder la magia, ¿no? Ok. O sea, digamos que es el traductor. La Sí, cóclea es el traductor digamos del que impulso. es quien pasa de un tipo de impulso a otro. O sea, el lenguaje del cerebro es el lenguaje eléctrico, ¿no? Y el impulso nervioso, cómo se transmiten los impulsos nerviosos dentro de las neuronas, es a través de impulsos eléctricos. Entonces, una vez que se tradujeron, ya podemos empezar a hablar de qué pasa dentro del cerebro cuando está entrando la música. Ok, va. Entonces, nada más como resumen ahí, el sonido pues son todos estos patrones de vibración en el aire. Cuando entra al oído, pasa por tímpano, martillo, Yunque. llega a la yunque, llega a la cóclea, que es como caracolito, ¿no? Exactamente, sí. Que tiene vellosidades internas y esas vellosidades son las que las convierten en impulsos eléctricos para ir al cerebro. Eso es. ¿Cierto? Eso es. Venga, Eso me es lo que encanta. va a suceder ahorita que escuchen esta siguiente rola, ¿no? Justamente. Exacto. Vamos a rolita y regresamos. Están escuchando
el masaje cerebral de música y el cerebro en Reactor 105. Bien, ya estamos de vuelta en el masaje cerebral de Reactor 105 y esta tarde estamos hablando de cómo funciona la música en el cerebro. ¿Qué rediablos pasa en nuestros cerebros como escuchas cuando estamos apreciando una pieza musical como la que acaban de escuchar? Y aquí, pues justamente estábamos hablando del sonido, ¿no, mi queridísimo Andrés Cota? De cómo entra el cerebro. Justamente, ¿no? Y nos habíamos quedado en que entran las ondas, digamos, físicas a su oído externo y a través del tímpano, yunque, martillo, se transmiten hacia la cóclea, que por cierto la cóclea está impregnada en el hueso aquí, en los huesos temporales, se la pueden tocar, la cóclea está como metida hacia el hueso, que es poroso ahí, y es por donde esos sonidos físicos se traducen en impulsos eléctricos y entran al cerebro, y entran luego al córtex auditivo, ¿no? Lo que le llamamos el córtex auditivo, que pues está adyacente aquí al oído en los temporales, ¿no? Laterales. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa ahí? Porque esto es para cualquier tipo de sonido, ¿no? Cualquier tipo de sonido o ruido o cualquier estímulo auditivo. Pero luego hay cierto tipo de estímulos auditivos que son música o que llamamos música. Y ahí es donde cambia mucho la cuestión neuronal con respecto a qué sucede cuando está entrando, ¿no? Y cómo se procesa. Así que no sé, Claudio, no sé, como músico, ¿qué dirías que denota, que demarca la música del resto de sonidos, ¿no? Claro, pues sí, una de las cosas que sería importante ahí señalar es que cualquier fuente sonora tiene la posibilidad de convertirse en música. Okay. Pero eso tiene que pasar por un proceso humano. Es decir, si nosotros nos asomamos a la calle y escuchamos a los coches pasar, pues diremos que es ruido, ¿no? Si nosotros tomamos un pedacito de ese, de un periodo de 2 segundos de esos coches pasando y lo ponemos en loop, ¿no? Ya organizamos ese ruido. Ya lo hicimos periódico, ya hicimos que tenga diferentes temporalidades. Lo podemos acelerar, lo podemos desacelerar, le podemos cambiar, hay algunos procesos, le podemos cambiar la altura, ¿no? Y eso ya lo convertimos nosotros, entonces ya lo organizamos en música, ¿no? ¿Qué pasa? Que la música lo que tiene es que son esos sonidos organizados con algún patrón rítmico, diferentes alturas. El patrón es importante, ¿no? Exacto. Sí, claro. La cosa es que le pongamos patrones y entonces ya que tiene patrones ya organizado y a lo mejor ciclos, periodos, cortos o largos, los que sean, ya lo podemos llamar música, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Como entender que hay, pues toda la música está organizada. Digamos, claro. Que ustedes sepan los nombres de las notas, que haya compases, que haya quebrados rítmicos, que haya acordes y todo eso, son organizaciones. Sí, entonces, hombre, y se sepan o no, ¿no? O sea, a lo mejor no se saben los nombres de las notas, pero su cerebro, luego nuestro cerebro es muy bueno para buscar patrones, ¿no? En general. Exacto. Estos son los patrones auditivos. Nuestro cerebro, de entrada, sí reconoce los sonidos graves de los agudos. Sí. ¿No? Sí, y sí los lleva a diferentes zonas. Es más, justo creo que la cóclea es la que divide las frecuencias y te dice, mientras más grave se queda de este lado, mientras más agudo acá, ¿no? Eso es lo que nos hace reconocer también incluso los timbres, ¿no? El que sepamos qué instrumentos son o el ritmo, también es como ahí una parte motora, pero de cualquier modo nosotros estamos reconociendo patrones. Ok, de acuerdo. Entonces entra este tipo de sonidos con cierto patrón, con cierto arreglo, que además, digo, ya se va volviendo muy sofisticado, ¿no? Porque sí, una cosa es que alguien haga una rola a partir de los, como decías, ¿no? Carros que van pasando allá afuera, y otra es lo que sucede con una sinfónica y todo en medio, ¿no? Entonces, es muy complejo, es un sonido muy complejo. Pero el caso es que en cuanto empieza a entrar esto que llamamos música al cerebro, sucede algo muy curioso, que es que del córtex auditivo, digamos, no se queda solo en el córtex auditivo, sino que empieza a haber estimulación
en el córtex visual, ¿no? Tú tienes mucha estimulación de las neuronas visuales. Si quieren saber dónde está el córtex visual, pues está como en la parte trasera, ¿no? Como hacia donde sienten su nuca, un poquito arriba, la mollera aquí arribita, ¿no? Ahí estás, entre la mollera y la nuca, su córtex visual se estimula y hay un montón de neuronas que normalmente se estimulan cuando estás viendo algo, que se están estimulando cuando está entrando este sonido, ¿no? Ujú. Muchas veces esta comunicación, digamos, entre áreas del cerebro, el cerebro las discrimina, ¿no? No les hace caso. O sea, está este puente, pero no les hace caso. Hay gente con sinestesia, ¿no? Muchas Ujú. personas que tienen esto que se llama sinestesia, en que se da un cruce sensorial, esos puentes, digamos, sí, el cerebro sí los interpreta y entonces son estas personas que, a lo mejor quienes estén escuchando esto, habrá algunos, que cuando escuchan música, cada tono les dispara un color Ujú. específico. La sinestesia no vamos a hablar más hoy, pero prometemos un programa dedicado a eso porque es bien interesante. Pero es nada más uno de los ejemplos que demuestran que el cerebro está muy interconectado. A veces esa comunicación no se traduce, digamos, pero está Ujú. sucediendo. Pero, Entonces, por ejemplo, ahí sí quería hacer un apunte de mientras más entrenamiento tienes o mientras más música escuches, más reconoces esos tonos, ¿no? Y aunque no ya. tengas sinestesia, Sí, sí, claro. no tienes que convertir el re en rojo, Sí, sí. pero sí puedes empezar a reconocerlo porque lo escuchas constantemente, ¿no? Ah, Eso claro, pasa con claro. la gente, sobre todo que toca algún instrumento, ¿no? Pero eso nada más era como un apunte. No, no, sí, sí. Pero bueno, entonces, nada más para decir las áreas mayores que se empiezan a activar cuando estás procesando la música, ¿no? El córtex auditivo, el córtex visual, que ya les dijimos dónde están. También el cerebelo, que el cerebelo está muy ligado a las emociones, pues registra un montón de actividad. También tu hipocampo, que el hipocampo es lo que tiene que ver con los procesos de memoria, también un montón de actividad. Ujú. También la hipófisis, que la hipófisis es pues esta glándula que estimula otras glándulas y libera, entre muchas otras cosas, pues dopamina, ¿no? Y opiáceos interiores que tienen que ver con el placer. Entonces la música Ujú. te empieza a generar placer, ¿no? Creo que en eso estaremos de acuerdo absolutamente todos los humanos, que la música, ciertos tipos de música nos generan mucho placer, otros Claro, nos generan que bastante no es lo mismo, displacer. que no es lo mismo un mensaje hablado necesariamente, ¿no? Que a lo mejor pasado por el filtro de la música y que llegue a tu, pues sí, a la parte responsable de las emociones, ¿no? Sí, y sabes que ahorita que estabas mencionando lo de los músicos, digamos, con entrenamiento, sí, eso está súper estudiado. Con 5 años de estudiar música, ¿no? Se ven unos cambios muy, digamos, remarcables y medibles en el cerebro y se empiezan a interconectar mucho más los dos hemisferios, ¿no? Es lo que está, volviendo a lo que estábamos al principio, ¿no? En Ujú. realidad, no es que la música esté en el hemisferio derecho, al revés. Si tú tienes entrenamiento, mientras más entrenamiento musical tienes, Ujú. empieza a registrarse más interconectividad entre ambos hemisferios, lo cual es bien interesante, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, porque muchos músicos Eh, no sé, si quieres me lo puedes contestar regresando del corte. Pero Ok. la pregunta es. Ahora, mira, te voy a dejar ya una pregunta a ti, Andrés Cota. Qué Vaya, vaya. curioso Y es voy a tener esto la del radio. oportunidad de caer, de caer. Muchos instrumentistas, dependiendo del instrumento que toquen, tienen una mano dominante. ¿No? Ok. El guitarrista tiene la mano, si es diestro, la mano izquierda es dominante. El trompetista, la mano derecha, dependiendo, ¿no? Eh, Hay manos dominantes para determinados instrumentos, pero por ejemplo un pianista tiene que utilizar al mismo nivel ambas manos, Ajá. ¿no? Mi pregunta es, ¿esta parte de interconectividad entre los hemisferios se ve alterada dependiendo de si tu instrumento requiere más de la función de un lado o se ve igualmente alterada si utilizas ambas manos? Ok, ok, ok. ¿Qué Bueno, tal, eh? Eso déjenme, no déjenme lo ten... pensarlo. Ayúdenme, no sean mala onda allá afuera. Ayúdenme ahí en @cotairiart o @científicos AA con el hashtag masaje cerebral. Y échenme Ajá. una manita porque está difícil la pregunta del Sí, maestro va, Claudio. también un poco me manché porque tú siempre me preguntas, ¿cuántas aves crees que hay? Y yo aquí ya te... vamos a un cortecito y regresamos a ver si logramos dilucidar este cuestionamiento. Están escuchando el masaje cerebral de Reactor 105.
Bienvenidos, bienvenidas otra vez. Escuchas eléctricos allá en la realidad y también en el futuro, cuando esto está a manera de podcast. Estaba yo aquí, ahorita, empezando a reflexionar la respuesta que le voy a ofrecer al maestro Claudio, ¿no? Que no es una pregunta nada sencilla y a lo mejor no voy a ofrecer una respuesta concreta, sino más bien seguir desarrollando el tema, ¿no? Estamos hablando de música y cerebro, por si acaban de llegar, ¿no? De cómo procesamos a nivel neurológico la música y por qué tiene esa relevancia para la humanidad en extenso. Y la pregunta de Claudio tenía que ver con respecto, ¿no? Estábamos diciendo que al tener entrenamiento musical, al tener educación musical a lo largo de 5 años, por lo menos, o más, empiezan a presentarse unos cambios pues muy, muy marcados en el cerebro, ¿no? Y Claudio estaba preguntando sobre la diferencia de instrumentos que se tocan a 2 manos, ¿no? Como el piano, o sea, que cada mano lleva cierta melodía o lo que sea, ¿no? Lleva cierta pauta. Cierta independencia. Cierta independencia. Y ahora te estaba proponiendo que quizá la marimba también, ¿no? O sea, hay distintos instrumentos que llevan esa independencia. Y si el hecho de que llevaran esa independencia a lo mejor hacía un mayor desarrollo, ¿no? De esta interconectividad entre hemisferios cerebrales. Porque sí es cierto que si bien muchas de las experiencias humanas no están tan compartimentalizadas a un hemisferio u otro, el movimiento motoro de las manos, ¿no? Y de los pies, o sea, en nuestras extremidades, ese sí está bastante mapeado, ¿no? O sea, tú tu mano izquierda la mueves con el hemisferio derecho y viceversa. Pero bueno, sí, definitivamente hay aquí el término de neuroplasticidad, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene bastante plasticidad y es a merced de ser entrenado, ¿no? A distintas cosas, a merced de práctica. No sé si saben esa historia fantástica bueno, esto era antes de Google Maps, pero los taxistas, previo al Google Maps, desarrollaban un área del cerebro muy loca que tiene que ver con los mapas, ¿no? Porque sí tenían una representación visual del terreno físico. Pero bueno, esos son los taxistas. Cámara. Los meseros también desarrollan áreas de la memoria de una manera muy marcada. Hay meseros de profesión, ¿no? Que son meseros toda su vida y tienen esta capacidad de en una mesa de 9 personas acordarse quién pidió qué, con qué especificación, ¿no? Y además, si se los cambias del lugar cuando regresa con los platos, el mesero sabe quién era quién, ¿no? O sea, hay una cosa muy loca del entrenamiento. Con la música, pues pasa algo similar, solo que involucra un montón de áreas cerebrales, porque hay que le pegaste algo también que se nos había ido. Cuando procesas la música, también se activan las áreas de tu cerebro motoras, ¿no? O sea, esta respuesta casi involuntaria, sobre todo si es alguna música que te llegue, a pues llevar el ritmo con el pie, ¿no? Con la cabeza. Es involuntario. Esa es una respuesta también sinestética. Se está dando un puente entre sentidos, ¿no? O sea, 2 sentidos que normalmente parecería que están separados, en realidad se vinculan. Y el baile es un poco eso. Es una expresión motriz a partir del estímulo auditivo, ¿no? Estás traduciendo en movimiento. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy haciendo es ganando tiempo para contestar. No, es que justo te iba a preguntar, porque yo creo que va relacionado un poquito antes de dejar esto aquí un poco tirado, es esta reacción motora, ¿no? De lo que decías, de llevar el ritmo con el pie, la mano, la cabeza, lo que sea, la parte del cuerpo, responde a pues esa parte que reconoce el ritmo, ¿no? Que procesa el ritmo y te lo lleva a la sección motora. Es decir, otra vez está conectando dos diferentes espacios del cerebro, dos diferentes Es correcto, partes, es correcto. ¿no? Para dar las coordenadas cartesianas, pues está el córtex auditivo, que está en los lóbulos temporales, ¿no? Donde están sus orejas, pero adentro del cerebro. Y la área premotora, las áreas que tienen que ver con la motricidad, pues es como, digamos, no la parte de enfrente que está en su frente, si se pegan aquí, como yo me estoy pegando en la frente, pero lo que viene un poco después de la frente, ¿no? Por dentro. Imagínense toda la capa de su cerebro, que está como una diadema, ¿no? Gorda, justo como por atrás de la frente. Ok. Nada más, perdón. Esa es la parte motora. Sí. Ok. Y hace rato decías que una mano está muy bien, digamos, como reflejada en el cerebro del lado contrario. Sí. O sea, si yo muevo mi mano derecha, tiene que ver con la parte izquierda de esa diadema. Sí, digamos, exactamente. Entonces, si yo toco un instrumento, ¿no? Con una sola mano,
tal vez estoy reforzando sobre todo, o si le estoy dando más prioridad a una mano, Se está estoy volviendo más reforzando. robusta tu área, ¿no? Sí, Exacto. sí. ¿Eso cómo se traduce en términos fisionómicos? O sea, ¿le pasa algo al cerebro cuando está más reforzado un... Claro, claro, sí, sí. Se traduce en interconectividad también, o sea, se genera mayor conexiones ahí, ¿no? Recuerden que Ujú. pues, al final somos básicamente bioquímica e impulsos eléctricos, ¿no? Nuestro cerebro es Ajá. eso. Y pues hay zonas donde tú estás teniendo como más práctica, digamos, se generan muchas más sinapsis, ¿no? Se generan Ujú. como muchas más rutas de conexión. Eh, Ok, ok, Se ok. vuelve más robusta esa zona, vaya. Y a lo Ajá. mejor sí, si tienes un instrumento como el piano, estás estimulando pues que se vuelva más robusta toda esa diadema motora, Ujú. ¿no? Habría que preguntarle a un marimbista, eso sería interesante, ¿no? Porque casi todos los estudios, es lo que estábamos también platicando, muchos de los estudios sobre música y cerebro se hacen con pianistas, ¿no? Ujú. Pero podría ser interesante ver qué pasa en una marimba o en algunos estos otros instrumentos del tipo. Ujú. Em, lo que es seguro es que hay una diferencia, fíjate que esto es bien interesante, entre música que te sabes de memoria, ¿no? Música que digamos se vuelve un tanto académica, ¿no? Y la improvisación musical. Ahí hay un documentalillo que está simpático, está ahí en el YouTube, lo puede ver cualquiera. Pongan Música y Cerebro Wired, ¿no? La revista Wired. Y está Fantastic Negrito, ¿no? Que probablemente conozcan. Ujú. Llevan a Fantastic Negrito a un escáner, ¿no? Lo meten en uno de estos MRA, imagen magnética en el Ujú. cerebro, que es en tiempo real, y Fantastic Negrito toca primero una canción de su repertorio, y entonces ven Ujú. cómo se prende su cerebro, y luego improvisa una canción, ¿no? Y Ajá. cambia muchísimo, ¿eh? Como las áreas del cerebro que se están ahí estimulando, prendiendo y apagando, cambian bastante. Y con la improvisación, lo que se ve es que el área, digamos, prefrontal, su área prefrontal, esa tiene que ver mucho como con la autoafirmación y como con esta autoconciencia de ti mismo y como esta cierta edición que tienes que hace que muchas veces te refrenes de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, como tu editor, como ese Ujú. editor que te está observando y diciendo, no, no, Sí, sí, espérate, en sí. esta situación no vayas a decir un chiste en este momento, ¿no? Ah, Tu autosensor, ¿no? Tu ajá. autocensura. Bueno, cuando estás improvisando Tu propio musicalmente, Conapred. exacto, se va de vacaciones, ¿no? Cuando estás improvisando la música, Órale. se va de vacaciones y entonces, pues generas esta cosa, pues sí, básicamente es bien interesante porque normalmente los humanos tenemos ese autosensor muy prendido. Ujú. Pero entonces por eso es que pasan estas cosas entre músicos que están improvisando, que empiezas a tener una empatía, como un pegamento social fuertísimo, ¿no? Ujú. Eh, eh, Porque no sé, es como que te volverías más vulnerable de alguna manera, pero estás como ya con una intuición y no sé, eso es un estado bien particular, ¿no? O sea, como que se genera más apertura De alguna manera y como empatía. y te permites hacer cosas que no harías, ¿no? O sea, Ajá. y a nivel musical también, lo puedes ver pues con el jazz clásico, ¿no? Claro. Que rompió un montón de parámetros, digamos que con la misma escuela musical. Pero bueno, Ujú. ahí échenle un ojo a ese de Fantastic Negrito porque les va a dejar muy claro además cómo todo se está estimulando en el cerebro, ¿no? Con la música. Si quieres, ahora te voy a dejar una pregunta yo a ti. No, no Venga, es cierto, venga, pero, o venga. sea, No creo más. que hemos estado muy a nivel neurológico y de pronto sería bueno preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué le damos esta importancia a la música? ¿No? O sea, a nivel especie me refiero, Ujú. en nuestra historia evolutiva, ¿cómo es que la música ha cobrado esta ultra importancia, digamos? Si en términos concretos a lo mejor no te está comunicando algo concreto, ¿no? O sea, te está abriendo una pauta sentimental, pero sin embargo, es, como estamos diciendo, ampliamente importantísima, preponderantemente importante a nivel cultural en todo el mundo, en todo el globo Ujú. terráqueo y a lo largo de toda la historia y todas las culturas. ¿Por qué? Ok. Tun, 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 tun. Me gusta, me Échele la gusta la mano a Claudio. pregunta. Ahí manden sus respuestas en el hashtag masaje cerebral. Seguramente ustedes tienen grandes respuestas a esas preguntas. Así que mándenlos ahí en el hashtag masaje cerebral. Están escuchando eso mismo en Reactor 105. ¿Qué te parece que vamos con una rolita de Fantastic Negrito? Ah, vale, vale, ya ¿Te está. late? Sí. Vamos a eso y volvemos. Están escuchando Reactor 105.
Bien, bien, ya estamos de vuelta en este último bloque del masaje cerebral clavado en la música y el cerebro y el ser humano y cómo funciona a nivel sobre todo neuronal, pero creo que podemos hacer este brinco, dado que Cota nos dio la pauta, nos dio el cue para salir hacia qué pasa para que sea tan importante en todas las culturas. No hay cultura que no tenga música, ¿no? No hay una sola. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan básico, indispensable en el ser humano, en la humanidad? Y yo no tengo una respuesta concreta, solamente creo que hay varias cosas. En este programa no hemos dado una sola respuesta concreta de No, esas, pero de es esas que preguntas, ¿verdad? el chiste es abrir, ¿no? Ya saben que este programa sobre todo tiene la intención de abrir más interrogantes, ¿no? Para que allá afuera ustedes complementen el viaje cognitivo por su parte, ¿no? Nada más abrir la curiosidad, con eso ya sería suficiente. Pues, además de las cosas que ya se mencionaron, ¿no? Que es algo que, pues, te hace bailar, que te emociona, que te hace reconocer ciertos patrones y que eso es, pues, refuerza varias cosas. Y la liberación de la dopamina en sí misma, pues, creo que tiene una cosa importante que es que se sube al tren de la memoria, ¿no? La memoria, no nada más la inmediata, que es lo que nos hace reconocer que hay ciclos, secuencias, patrones en la música. Ahí hay una memoria inmediata, sabemos cuándo va a llegar al coro y luego nos aprendemos el coro, digamos. Mm, es que como tiene esta parte emocional, nuestros recuerdos se clavan mucho con las partes emocionales, que es mucho más fácil recordar desde el lado emocional que Ujú. recordar porque te obligan a aprenderte las capitales del mundo, ¿no? Eh, entonces, cuando algo te conecta emocionalmente, como la música, que tiene una vía muy directa con el sistema límbico, eh, es más fácil que se quede ese recuerdo o que esté ahí para siempre. Incluso muchos de ustedes, seguramente, queridos escuchas, les habrá pasado que escuchan una rola de cuando estaban en la secundaria y vuelven a chiflarse y dicen, ¡ay, qué rolón! Y a lo mejor ni es tan rolón, pero como a ustedes les rompió el hocico en la secundaria, pues les parece una rola tremenda, ¿no? Y los lleva a ese lugar. De hecho, aprovechando que hace rato estabas comentando el cine documental, que fue como empezamos este programa, y mencionaste lo de Wired. También hay un documental que se llama Alive Inside, de... No recuerdo de quién, pero incluso sale Oliver Sacks ahí entrevistado. Y es sobre tratamientos de Alzheimer. Y Órale. se utiliza la música para hacer tratamientos de Alzheimer, bueno, a gente que tiene Alzheimer, para recuperar memoria, porque van directo a sus emociones, ¿no? A sus Claro. recuerdos emocionales, a esta parte de la memoria autobiográfica que está evocada por la música. Entonces, yo creo que tiene que ver sobre todo con que te lleva a otros momentos, ¿no? Como que te regresa a, eh, a recordar y a hacer como parte de tu vida el canto, la música, tocar, escuchar y demás. ¿Ves? Sí, me gusta tu respuesta porque además digo, eh, esos puentes, ¿no? Esas llaves de acceso, digamos, que estás diciendo ahorita con el Alzheimer, me acordé. No solo con el Alzheimer, ¿eh? Hay pacientes que tienen afasia, por ejemplo. Afasia es cuando por alguna lesión, un accidente, pierdes un poco la capacidad lingüística. A Ujú. veces dejas de poder leer, ¿no? Dejas de poder entender el lenguaje escrito, pero a veces también incluso el lenguaje pronunciado, ¿no? Y es curioso porque hay estas personas que no tienen como quieren hablar, no pueden, o sea, como que hay una Ujú, traba ahí, pero a través de la música sí pueden, o sea, sí pueden cantar. Hay algo muy ujú, curioso ahí porque se procesa de otra manera, ¿no? O sea, digamos que si el lenguaje se procesa en un área muy específica del cerebro y esa zona tiene una lesión, ¿no? A lo mejor pierdes por un momento
la posibilidad del lenguaje, pero la música entra por otros lados del cerebro, digamos, literalmente, y entonces estableces conexiones por fuera, y a veces hay gente que vuelve a hablar, ¿no? Gracias Wow. a la música. También hay personas, hay un montón de casos de estudio, por eso volvemos a traer a la mesa a Oliver Sacks para que se chequen Musicofilia, porque es re interesante, Gran que es libro. como se estudian muchas cosas de cómo funciona el cerebro, que es a través de personas en las que no funciona, ¿no? A través de patologías en las que no funciona, tú puedes hacer inferencias sobre cómo es cuando sí funciona, ¿no? Entonces hay personas, hay casos interesantísimos, desde gente que tiene una amnesia severa en que no puede generar memoria a largo plazo, o sea, las memorias inmediatas, está viviendo en un presente continuo, pero con la música de pronto puede hacer ese puente y de pronto empieza a generar nuevas memorias o a través del ritmo musical puede hacer funciones del día a día que de otra manera serían imposibles, ¿no? En una situación de amnesia total. No sé, hay unos casos muy locos. También personas que de pronto hay un personaje ahí que le cae un rayo. Era una persona normal, digamos, normal en cuanto a que no tenía entrenamiento musical. Y después de que le cae un rayo, como a los 40 años, 41 años, empieza a tener una compulsión musical y se vuelve pianista. O sea, empieza a tener como melodías que él quiere Wow. expresar. Entonces aprende la notación y cambia su vida completamente. Se vuelve pianista a partir de ese accidente, ¿no? O sea, que se puede Ajá. ir para cualquiera de los dos lados. Pero volviendo a la cosa evolutiva, piensen que, claro, nosotros luego asumimos nuestra especie como es ahorita. Nos gusta eso a veces a los humanos, tenemos esta visión muy corta del tiempo. Se nos olvida que, pues, tiempo antes, ¿no? Durante cientos de miles de años, pues nuestra especie funcionaba de otra manera. O sea, la mayor parte de nuestra evolución no tuvimos escritura, por ejemplo. No tuvimos representación simbólica abstracta en el sentido de, y es un ejemplo muy concreto, es decir, ¿cómo haces un mapa si no puedes escribir, ¿no? O sea, y un Ujú. mapa que te cubra un territorio grande, ¿no? No un mapa dibujado en que dices, bueno, aquí hay una montaña, aquí hay un río y aquí vivimos nosotros. Ujú. Un mapa de un continente, ¿no? ¿Cómo haces un mapa para no perderte? Y si te pierdes, no vuelves a... O sea, olvídense de los celulares, ¿no? No había nada para comunicarte. Bueno, pues resulta que la música puede ser una de las claves y puede ahí estar una de sus importancias evolutivas y por la cual se ha ido, digamos, propagando a través de la historia y seguimos, ¿no? Como, o sea, tuvo un momento que tenía un valor más allá de los que hoy en día ya hemos estado hablando aquí. O sea, un valor funcional. Y por ejemplo, los aborígenes australianos, es feo decir aborigen, ¿verdad? Es una palabra fea, pero bueno, las personas Suena feo. autóctonas ha tenido sí, tiene un carácter peyorativo de pronto, pero no Ajá. debería tenerlo. Pero bueno, digamos, la gente oriunda del continente Los australiano, ¿no? nativos. Los nativos australianos, que es una de las últimas sociedades de cazadores-recolectores, ¿no? Que funcionaba así, digo, ya han ido cambiando porque la civilización ya trajo todas sus cosas. Pero bueno, el caso es que los aborígenes australianos, repito, aborigen, ojo, lo estoy diciendo con educación, ¿no? Y consideración, Ajá. se guiaban, se siguen guiando por medio de canciones. O sea, los mapas son Wow. canciones. Entonces, el mapa del continente, pues son muchas canciones unidas, un repertorio de canciones. Y si tú te sabes la canción, no te pierdes, ¿no? La canción representa el Órale. territorio. ¿Te fijas? A lo mejor, ¿no? Uno puede hacer una extrapolación ahí y decir, a lo mejor los Homo sapiens de África de hace 250,000 años hacían algo similar, ¿no? A lo Claro. mejor tenían estas canciones que representaban el mundo. Y para ellos la música, la canción, es el mundo. Si no lo pueden cantar, no existe. O sea, si una de estas, digamos, poblaciones de nativos australianos no había visto el mar y no podía cantar el mar, para ellos, pues, el mar no existía. No tenía... Wow. Fíjate qué interesante. Entonces ahí la música, las canciones, evidentemente tienen una función, ¿no? Concreta en el día a día de supervivencia. ¿No? Qué Si no puedes loco. cantar el territorio, pues te pierdes y te mueres, básicamente, ¿no? Te quedas solo por ahí en el desierto y te mueres. Entonces, a lo mejor por ahí va algo, ¿no? No nada más es eso, pero esa es una de las posibles pautas. Claro, que Y tiene una posibilidad evolutiva, no nada más, o sea, de sí, sí, supervivencia, no nada más cultural, de expresión, ¿no? De claro, necesidad de claro. expresión, pues. Sí. Y bueno, ya hoy en día pues hay mil otras cosas que no hemos abordado aquí, ¿no? Pero pues da una identidad totalmente, te das Ujú. una coerción con cierto tipo de gente que tiene una afinidad, porque además esto es una cosa, la música genera pasión a nivel de que la amas y la odias también. Y hay ciertos tipos de música que alguien odia, ¿no? Yo no Ujú. soporto, por ejemplo, así el metal muy pesado, ¿no? Como el hardcore, el Ajá. grime, no sé qué.
no lo tolero, pero para mucha otra gente eso es como lo que más les gusta, ¿no? Es curioso, siempre va a haber esas ambivalencias porque tiene una gran relevancia, ¿no? Nos guste o no sentimentalmente. Evidentemente aquí solo fue una pinceladita. Habría que chéquense los libros el libro de musicofilia de Oliver Sacks. Está este libro de This is Your Brain on Music, ¿cómo se llama en español? Este es tu cerebro en música, de Daniel Levitin. Okay. Ese es una de las Biblias también. Hay otro padre ese se va más para músicos, pero está el David Byrne, ¿no? Cómo funciona la música. ¿Cómo funciona la música? Ese es muy bueno. Y también, pues ahí, si se van a TED, a la plataforma de TED, de las conferencias, hay muchísimas y ya YouTube incluso te hace tu sesión, ¿no? Tu mixtape de conferencias sobre música y cerebro, porque evidentemente aquí pues nada más fue un mini clavado y vale la pena seguir, ¿no? Desenrollando esa madeja que aquí estamos botándoles. Exacto. Y a mí, nada más ahí como para dejarlo ahí de epílogo, me gustaría mencionar que hay un momento de conexión humana muy lindo cuando la música está ocurriendo. Y sobre todo cuando hay mucha gente haciendo que funcione la música, ¿no? O sea, más allá de ustedes ver a 4 personas tocar, ¿qué tal cuando toda la gente está cantando lo mismo al unísono? Es brutal. Y eso en términos emocionales es tremendo. Y yo creo que sí debe haber algo que seguramente se mueve dentro en hacer ese espacio, un espacio común, y hacer un espacio de empatía. Entonces creo que la música también tiene una función social importante, no solamente... Por supuesto, sí, por supuesto. ¿No? Entonces, pues por eso es que ponemos rolas acá, y aquellas que ustedes quieran escuchar, por favor, mándenlas y hacemos un playlist común para enterarnos de qué les gusta. Pero pues chidísimo, estuvo bueno este programa, nos vamos a quedar con dudas. Y si las tienen, ahí escríbanlo en el hashtag masaje cerebral, @cotairiart, @claudífonos. Y pues nada, muchísimas gracias, queridísimo Cota. Gracias a ti, querido Claudio, como de costumbre. Y pues nada, quédense aquí en Reactor. Nos escuchamos en el siguiente masaje cerebral.